Hola, buenas noches, soy César Rospigliosi y en esta oportunidad voy a presentarles un tutorial acerca de problemas éticos en la investigación. Dentro de todo esto, dentro del curso de proyecto de tesis con el profesor Rafael Leal Zavala. A continuación, yo quiero presentarles en sí un índice de lo que vamos a desarrollar durante esta presentación. Voy a empezar con una introducción, hablar acerca de la ética, ya que es el tema en sí de los problemas dentro de la investigación. Luego vamos a hablar de problemas críticos en la investigación. Dentro de ellos tenemos lo que es el engaño, la información y también la invasión de la privacidad. Luego tocaremos el tema de consentimiento informado y las formas de consentimiento informado. Y por último vamos a presentar un ejemplo. Es un documento legal el cual se utiliza dentro de temas de investigación que, bueno, vamos a aprender un poco más de ello y ver cuál es la estructura en la cual está formada esta. Bien, bueno, ya entrando en tema, ya que vamos a hablar acerca de los problemas éticos en la investigación psicológica, he creído conveniente, en primer lugar, conocer qué es el término ética. Eh, en sí, bueno, la ética es un tema que viene siendo abordado por tiempos antiguos, por todas las generaciones. No solamente hablamos de Sócrates, Platón, Aristóteles, sino de mucho antes, de las culturas egipcias, culturas hebreas. En cuanto a la cultura hebrea, hablamos de las leyes mosaicas. En sí es un tema abordado por todas las generaciones. Y bueno, en sí la ética, he creído conveniente tocar este autor Gurria del año 96, el cual dice que la ética es una rama de la filosofía y que esta, o sea, la ética, está ligada con conceptos de moral, la cual es considerada como su sinónimo. Lo que nos menciona en todo caso que la ética prácticamente es como un sinónimo de moral, los valores y la cultura principalmente. Tiene que ver con el proceder de los hombres en relación a su conciencia y responsabilidad. Pues bien, entonces Gurria nos está mencionando que la ética es una de las ramas más importantes de la filosofía. E incluso el término ética es tomada de alguna manera y considerada como un sinónimo de moral. Es todo esto dentro de los valores y la cultura. Definitivamente sí, todo esto dentro de un contexto cultural, se maneja dentro de un contexto cultural la ética y tiene que ver con el proceder de los hombres en relación a su conciencia y responsabilidad. Pues sí, definitivamente es el proceder o la forma de actuar de los hombres con relación a la conciencia, a la responsabilidad. Ojo que estamos hablando dentro de un contexto. Muy bien, en cuanto a Connock y Jones del año 95, nos menciona que la ética es hablar de justicia. En este caso ya Connock y Jones nos habla de justicia, de decidir entre lo que de alguna manera está bien y de lo que está mal. Es definir cómo aplicar reglas que fomenten un comportamiento responsable tanto individual como grupal. Y la palabra clave aquí para poder entender el concepto de Connock y Jones es aplicar reglas. De alguna manera estas reglas que van a fomentar, van a dar a luz a ciertos comportamientos responsables, ciertas conductas que se manejen dentro de la responsabilidad, dentro de las buenas normas y dentro de la justicia, como lo menciona él. Y poder decidir entre las cosas que se encuentran bien y de lo que está mal. Bien, fomentar estas reglas, definir y aplicar estas reglas para fomentar un comportamiento, nos dice Connock y Jones en el año 95. También dentro de la lectura, dentro del libro de
métodos de investigación en psicología clínica, nos menciona que la investigación presenta una gran cantidad de problemas y dilemas éticos, y menciona tres importantes, en los cuales yo también los he mencionado y los traigo aquí. Uno, que la manipulación de variables a menudo sujetan a los participantes a experiencias que son indeseables o peligrosas, como estrés, fracaso y frustración. Hablando de que el investigador, manipulando esas variables, de repente hace que los sujetos se sometan a ciertas experiencias indeseables, o a ciertas experiencias que no quieren de alguna manera experimentar, practicarlas, que son indeseables, hasta incluso peligrosas, y que éstas generan ciertas conductas como estrés, como fracaso, como frustración, como este tipo de conductas. Y ese es uno de los grandes dilemas, uno de los grandes problemas que se encuentra dentro de la investigación psicológica. El siguiente es no dar información al sujeto, retener la información. Aquí nos habla de que en muchas ocasiones no se le da ningún tipo o escasa información a los sujetos que son sometidos a ciertas investigaciones. Recordamos en estos momentos a muchas investigaciones que podemos traer a la mente, en los cuales los sujetos de alguna manera no son informados de las experiencias a las cuales se van a someter dentro de experimentos, y esta información que se les niega o de alguna manera es escasa, esto, como repito, va a generar cierto tipo de conductas indeseables en ellos. Y este también es un problema importante que genera o que es como un talón de Aquiles también dentro de la investigación. Y bueno, es un tema en el cual se tiene que trabajar mucho. El tercero es, hablamos de en cuanto a la evaluación, presenta problemas de información que los sujetos pueden considerar privadas, como la percepción de sí mismos, las creencias, signos de adaptación o desadaptación, etc. En sí, este tipo de evaluaciones en las cuales ellos son sometidos en cuanto a cierta información que el sujeto en sí de repente considera privadas, considera que solamente son cosas de él, y estas en sí de alguna manera van a ser publicadas, van a ser dadas a conocer de forma pública. Y este es un tema, aquí vamos a hablar un poco más adelante del consentimiento informado, y en sí este es otro problema que aqueja a la investigación psicológica. Bien, ya hablamos de ética, ya hablamos en este caso de los problemas más álgidos o más importantes en cuanto a la investigación psicológica. Vamos a pasar a hablar acerca de los problemas críticos en la investigación. Ya estamos en el punto número 2. Y dentro de los problemas críticos en la investigación encontramos el engaño. Y el engaño puede adoptar o tomar muchas formas. Y una de las formas es que puede referirse a representar en forma equivocada la naturaleza de un experimento. Aquí se denomina activo cuando hay una mala representación o una forma equivocada acerca de la naturaleza del experimento. Aquí esto se denomina activo. Y en cuanto pasivo, se denomina pasivo cuando se refiere cuando hay cierta ambigüedad acerca del experimento, o cuando no se especifican los detalles importantes, cuando la persona no está informada de a lo que se va a someter, a los experimentos que se va a someter,
no está claro ni preciso, hay ambigüedad. Esto se denomina pasivo. Y, y activo, pues cuando la naturaleza del experimento es equivocada, no es la adecuada. Allí se denomina de forma activa cuando hay una mala representación. Bien, el engaño en sí, el engaño en una investigación psicológica ocurre cuando los investigadores retienen información o intencionalmente, ojo, que retienen la información de forma incluso intencional. ¿Para qué? De alguna manera malinforman a los participantes acerca de la investigación. A veces, como lo mencionan acá, esa falta de información o esa retención de información es de forma intencional. ¿Para qué? Pues hay muchos motivos, puesto el engaño puede ser de acuerdo como una estrategia, también habla, puede ser por una estrategia en cuanto a la investigación, pero también el engaño definitivamente va a violar el principio ético de consentimiento informado, que más adelante lo vamos a ver. Se puede tomar como una estrategia, pero definitivamente va a violar el principio ético. Así es. Entonces, dentro de los problemas críticos de la investigación vemos el engaño. En cuanto a un ejemplo, he querido conveniente poner el tema o el experimento de Stanley Milgram dentro de el engaño. Este experimento se llevó a cabo en la Universidad de Yale entre los años 1961 y 1962. La muestra fue de 44 casos y el diseño y la supervisión fueron por el mismo psicólogo Milgram. Más o menos en el año 74 estos resultados fueron publicados en el libro Obediencia a la Autoridad, un punto de vista experimental. Un dato muy importante que yo les he traído en sí es que el experimento fue recreado por Henry Bernoulli en el año 1979. En este año fue recreado por este señor y incluso aquí en la parte de abajo con letras azules les estoy poniendo los links. Son dos links, son dos partes que ustedes van a poder entrar y ver el corto de este experimento de Milgram en manos de Henry. Son dos partes. Este video yo lo voy a colgar en formato de video y también en formato de PPT para que ustedes puedan acceder a clicar dentro de estos links de estos links para que los lleve automáticamente a la página del YouTube para que puedan apreciar esta recreación de Stanley Milgram. Esto en cuanto al engaño. Ahora hablaremos acerca de la información como parte de los problemas críticos en la investigación. La información es proporcionar una descripción del experimento y sus propósitos. Se denomina información. O sea, el proporcionar la descripción, la información adecuada acerca del experimento y los propósitos que ésta persigue, a esta se denomina información. Y el propósito principal es contrarrestar o minimizar cualquier efecto negativo que el experimento pudiera haber tenido. Lo que estábamos hablando hace un momento en cuanto a los efectos que podría causar en los participantes. Hablamos de estrés, hablamos de depresión, hablamos de efectos colaterales, efectos negativos que el experimento pudiera haber tenido. Es probable que la efectividad dependa de las características del sujeto, la naturaleza del engaño y el intervalo de tiempo entre el engaño y la información. Cuando hablamos acerca de la efectividad dependa de las características del sujeto, hablamos en sí de las características individuales y únicas de cada sujeto, en este caso de cada participante, como persona en sí, persona que con conductas individuales, pensamientos individuales,
sentimientos individuales. En cuanto a hablamos como individualidad de características del sujeto en cuanto a sus respuestas, depende de esto la efectividad, depende de la naturaleza del engaño y el intervalo de tiempo entre el engaño y la información. Cuando hablamos de la naturaleza del engaño, hablamos hace un momento también en cuanto al engaño estratégico. Esto se hace o se debe a que el propósito de este es no dar información o dar información tergiversada a los participantes para que la respuesta al experimento sea espontánea, sea rica en naturalidad, para que no tenga como se dice, ninguna predisposición a poder tener conductas en cuanto a la información que recibió. Esto en cuanto a la naturaleza del engaño y al engaño estratégico, y al intervalo de tiempo entre el engaño y la información. Esto referido a que en cuanto termina el experimento, ese tiempo en cuanto termina el experimento y la información de la adecuada, la fidedigna que se le da al participante, ese espacio de tiempo va a ser que dependa o va a ser que sea efectiva la efectividad de la investigación. Bueno, en sí, a las finales, como mencionó aquí un autor, a las finales eso es violar lo que es el consentimiento informado. ¿Qué dice en este caso Kidder y Judd en el año 1986? Dice que se considera que la información define objetivos educativos, como comunicar el valor potencial de la investigación y reconocer la contribución del sujeto en la investigación. De alguna manera, Kidder y Judd habla de que la información en sí, en términos o en objetivos educativos, en términos de agregar valor potencial a la investigación, de contribuir incluso a ella. Y por último, dentro de los problemas críticos en la investigación, vamos a hablar acerca de la invasión a la privacidad. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de invasión a la privacidad? Se refiere a buscar información personal que transgrede los intereses de lo que los individuos ven como privado. Aquí podemos ver tomar en cuenta las creencias religiosas, las conductas sexuales, los ingresos, hablando de ingresos económicos, los puntos de vista político y demás factores. Cuando hay invasión a la privacidad es cuando el experimento requiere cierta información de las personas que participan, pero hasta el punto que a veces se transgrede los límites de los individuos, y eso es un problema crítico, definitivamente sí. Las pruebas que miden, por ejemplo, psicopatología y personalidad causan preocupación acerca de la invasión a la privacidad. La información obtenida mediante pruebas psicológicas pudiera ser potencialmente dañina si se hace pública. Pues sí, invasión a la privacidad en cuanto a problema crítico, cuando se mide con algún instrumento la psicopatología y personalidad, ahí en cuanto a los resultados pudieran ser dañinos para el participante o para el individuo cuando ésta se hace pública. Es un problema que de alguna manera se tiene que mitigar en cuanto a soluciones adecuadas, soluciones que más adelante vamos a ver que es una herramienta que es el consentimiento informado. En cuanto a la invasión a la privacidad, vamos a ver que el anonimato y la confidencialidad son condiciones diseñadas para proteger el derecho del sujeto
a la privacidad en la investigación. Anonimato, hablamos en cuanto a que se refiere a asegurar que la identidad de los sujetos y su comportamiento individual no serán revelados. Eso en cuanto al anonimato, y en cuanto a la confidencialidad, significa que la información no será revelada a una tercera persona sin el consentimiento y consentimiento del participante. Hablando sin el conocimiento y consentimiento del participante. Pues bien, las condiciones diseñadas para proteger el derecho del sujeto son dos: el anonimato y la confidencialidad. Muy bien, hasta aquí hablamos acerca de los problemas críticos en la investigación. Ahora sí, vamos a pasar al consentimiento informado. ¿Qué es el consentimiento informado? El consentimiento informado es el documento legal que tanto el profesional de la psicología, su usuario, o en otras palabras, el participante, deben firmar como condición previa a cualquier intervención. O sea, antes de poder poner en marcha la investigación con todos los elementos, se debe dar este consentimiento informado, que es un documento legal. Este documento consta de dos partes. Por un lado, la información que el profesional le debe dar al usuario sobre los procedimientos. Ojo, la información que el profesional le debe dar al usuario sobre los procedimientos, su justificación y consecuencias. En otras palabras, se le está informando de forma clara sobre qué tipos de procedimientos se va a usar dentro de la investigación, el porqué de la investigación o la justificación de la investigación, y las consecuencias también, las consecuencias de la investigación. Y el consentimiento, por otro lado, aquí ya hablamos por parte del experimentador o del participante, hablando del consentimiento, que es el permiso dado por el usuario al profesional para que éste pueda intervenir. Bueno, eso en sí es el consentimiento informado. Algo claro en sí que es un documento legal entre el profesional en psicología, porque estamos hablando de investigación en psicología, y el usuario o el participante que ambos deben firmar. Algo que no debemos olvidar es que aquí en este documento que es el consentimiento informado, deben estar todas las condiciones previas a cualquier intervención, y este documento debe constar de dos partes. Por un lado, de la información, que es importante, la información del profesional debe dar al usuario sobre los procedimientos, la justificación y las consecuencias, y por el otro lado, el consentimiento del usuario al profesional para que éste pueda intervenir. En cuanto al consentimiento informado, hay tres elementos principales: la competencia, el conocimiento y la voluntad. ¿Qué es la competencia? La competencia se refiere a la habilidad del individuo para tomar una decisión bien razonada y dar claramente su consentimiento. Esto está relacionado en que está en competencia de tomar decisiones. Es cuando una persona está en sus, como se dice en términos coloquiales, está en sus cabales, está en su sano juicio de poder decidir, de poder tener aún la habilidad del individuo de tomar la decisión de poder participar en una investigación. Eso por el lado de competencia. Por el lado del conocimiento, se refiere a comprender la naturaleza del experimento, los riesgos y beneficios potenciales también. Conocimiento acerca del experimento o de la investigación a la cual se va a someter. Hablamos de los riesgos, hablamos incluso también de los beneficios potenciales, que más adelante vamos a hablar de los beneficios. Y el último, la voluntad, se refiere al motivo por el cual se está de acuerdo a participar. Aquí vemos desde el punto de vista acerca de la libertad
y sin presiones ni coacciones. Estos tres elementos forman parte del consentimiento informado: la competencia, el conocimiento y la voluntad. En cuanto a los componentes y las formas del consentimiento informado, aquí yo les voy a dar una estructura cómo está construida un documento o un consentimiento informado. En esta parte, sección de la forma, hay que tener la idea de que cuando hablamos de sección de la forma, es la forma como va a ir estructurada el documento. Y cuando hablamos propósito y contenido, vamos a hablar acerca qué es lo que se va a poner dentro de esa estructura que ya mencioné, que está en la parte de aquí. Muy bien. Primero, en cuanto a la estructura, un resumen. Aquí la presentación de los objetivos de estudio, por qué se realiza esto, quién es responsable del estudio y su ejecución. Luego, descripción de los procedimientos. Aquí vamos a hablar acerca de la clasificación de las condiciones experimentales, cuáles van a ser los procedimientos de evaluación y los requisitos de los sujetos. Luego viene los riesgos e inconvenientes. Aquí se va a poner la información de cualquier riesgo físico y psicológico y una estimación de su probabilidad, más o menos cuáles van a ser los daños o la probabilidad en cuanto a los riesgos físicos y psicológicos. En cuanto a inconvenientes y demandas que se depositan en el sujeto, por ejemplo, cuántas sesiones, la solicitud de hacer cualquier cosa y contacto en el hogar. También aquí en esta parte se coloca estos elementos. Luego vamos a ver en cuanto a los beneficios, en cuanto a estructura, en los beneficios, una declaración de lo que los sujetos razonablemente pueden obtener al participar. Aquí vamos a incluir los beneficios psicológicos, beneficios físicos y beneficios económicos también. Luego vemos los costos y las consideraciones económicas. Aquí van los cargos a los sujetos, por ejemplo, en tratamiento y en pago por participar o realizar varias formas. Luego, en cuestión de la estructura, viene la confidencialidad. Aquí se pone el tema de las garantías de que la información es confidencial y solo tendrá acceso a ella la gente que necesita hacerlo para la investigación. Acá vamos a ver de las puntuaciones y los análisis de datos. En cuanto a los procedimientos para garantizar la confidencialidad, la remoción de nombres, almacenamiento de datos. También aquí es posible, se incluyen advertencias de que la información de riesgo puede ser utilizada. En otras palabras, que la información de riesgo o los resultados que arroje la investigación por cada individuo o participante, esta información, cuando es de riesgo, puede ser utilizada siempre y cuando la información sea psiquiátrica o actividad criminal. Luego hablamos en cuanto a la estructura de tratamientos alternativos. Aquí ponemos o se justifica en un estudio sobre la intervención. Las alteraciones disponibles se delinean para el paciente antes o durante la participación. Luego, la participación voluntaria. Aquí es una declaración de que es voluntad del sujeto participar y puede negarse en cualquier momento sin penalización de ninguna clase. ¿Qué quiere decir? Que puede abandonar el experimento sin que sea penalizado o sancionado, ¿no? Penúltimo, las preguntas y más información. Aquí va el tema de declaración de que se estimula al sujeto a formular preguntas en cualquier momento de la investigación y que puede ponerse en comunicación con un individuo o individuos. Aquí también se hace una lista de estos individuos con su nombre y su número telefónico. Y para terminar, dentro de la estructura, líneas para firmar.
un lugar para que filme el sujeto y el experimentador. En sí, todo esto es la estructura del documento del consentimiento informado y lo que se debe poner en cada una de las estructuras. Aquí yo voy a presentarles un ejemplo de un documento de consentimiento informado que encontré de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esto de aquí lo voy a colgar o adjuntarlo en el grupo de psicotesis para que todos podamos tener familiaridad con un documento como es el de consentimiento informado. Para terminar, he creído conveniente poner un video de la serie del Doctor House, un capítulo, parte de un capítulo que habla acerca de un paciente con enfermedad terminal en la cual vamos a ver todas las características y elementos en cuanto a consentimiento informado. Aquí yo les dejo el link para que ustedes puedan ingresar y puedan apreciar el video y podamos enriquecer un poco más lo que he podido presentarles en este tutorial. Pues nada más que agradecer a cada uno de ustedes. Espero que este tutorial les sirva y haya cumplido las expectativas de cada uno de ustedes. Hasta una próxima oportunidad y bueno, ya nos vemos. Gracias.